¿Viste tú el plan en México que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum ante un nutrido grupo de empresarios de México? Pues me pareció en general una buena medida por parte de Claudia Sheinbaum. Está el asunto este de la minería que ahí sembró un poco la duda, pero en general me parece que es un necesario plan de industrialización que incluso yo había criticado que durante el sexenio de López Obrador no había habido ninguna medida de esta índole y me parece que Claudia Sheinbaum sí tuvo como esta visión de tratar de ir a fondo con esta situación, porque a final de cuentas, mientras no haya un incremento de la industria, de la producción en México y en cualquier otro país, pues vamos a seguir siendo muy susceptibles, muy vulnerables a estos intentos de dominación o de coacción a través del mercado, como ahora lo está haciendo Donald Trump con este asunto de imponer aranceles por todas partes. Yo durante mucho tiempo, incluido en este espacio, había anunciado que la fase neoliberal en el mundo se había acabado, me habían tachado de loco o estaban algunos en desacuerdo con esta afirmación, pero pues se está confirmando, ya es muy evidente y digamos este asunto de Trump pues es como la sepultura del modelo neoliberal en el mundo, ya definitivamente, ya sin lugar a dudas. Porque pues ya no se puede estar hablando de tratados de libre comercio y demás, pues desde que se derrumbó el derecho internacional con lo de Palestina, con estos intentos de utilizar las sanciones económicas como instrumento de coacción, etcétera, etcétera, que ya, digamos, se han salido de control en muchos aspectos y que le van a rebotar y le van a estallar en la cara al imperialismo estadounidense, aunque ahorita pues no se den cuenta y ahorita están muy entusiasmados con el regreso del fascismo y con el auge del fascismo en Estados Unidos y en el mundo. Y pues están revirtiendo pues mucho de esta política económica con un intento de supuestamente proteger su industria, proteger sus intereses, pero les va a estallar en la mano porque es un asunto histórico el que se ha desarrollado en esos países y devolver su planta industrial desde países como China, pues les va a costar mucho dinero a las empresas y es probable que muchas de ellas se vayan a la quiebra. Entonces, pues están en una encrucijada muy fuerte, pero me parece que México se adelantó a estas situaciones y que precisamente por eso Claudia Sheinbaum anuncia un plan que incluye cosas como reactivar este asunto de la marca Hecho en México, que pues es un asunto que prosperó durante el modelo de sustitución de importaciones, que también se va a retomar ahora en la época del milagro mexicano, más o menos desde la época de 1940, más o menos después de la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas, que es quien sienta las bases para este milagro mexicano, que después eh, provocó una incipiente industrialización en el país y después este modelo entró en crisis porque digamos la industria mexicana se rezagó mucho respecto a los avances tecnológicos de países como Japón, Estados Unidos, entra en crisis en la década de los 70. Yo de hecho pues estudié este modelo de sustitución de importaciones en la universidad, fue de los primeros libros que estudiamos en la carrera de Julio Volvitnik. Autor ahí de algunos artículos sobre economía en la jornada. Y por eso tengo presente y por eso tengo muy fresca todas estas situaciones. Y me parece que pues estas medidas proteccionistas pues son una respuesta anticipada con muy buenos reflejos que ha mostrado Claudia Sheinbaum en estos primeros meses de mandato a esta embestida arancelaria que ya se veía por parte de Trump, pero que sin duda pues ha sorprendido el anuncio de esta agencia que va a poner o esta nueva secretaría para imponer aranceles a todos los países del mundo. Vamos a ver hasta dónde aguanta Estados Unidos, que depende mucho de las importaciones, hasta dónde van a aguantar los ciudadanos estadounidenses el incremento de costos que van a tener muchas de las mercancías que van a consumir. Se va a generar también esa crisis que yo creo que no están previendo adecuadamente. Desde luego va a generar insatisfacción. Estados Unidos y los países de Europa Occidental han dejado de producir, se han convertido principalmente en países importadores y ahora volver a producir y volver a industrializar estos países después de que trasladaron sus plantas industriales a otros países donde podían explotar con mayor holgura la mano de obra,
pues les va a costar mucho trabajo y no va a ser nada sencillo. Entonces, el mundo está entrando en una nueva etapa. Yo lo dije en su momento, ya estamos desde la pandemia de COVID-19, empezó este asunto de la era post-neoliberal y ahorita pues ya no hay duda de ello y lo estamos viendo. Hay ya demasiadas señales. Vemos países como Inglaterra, que fue también uno de los principales promotores de los procesos de privatización, pues ya están restatizando sus destartalados ferrocarriles, bastante caros, por cierto, también para la población local que se quejan de lo mismo, porque fue un fracaso el proyecto de las privatizaciones y así sucesivamente estamos viendo un regreso de las políticas estatistas en el mundo. Yo también ya lo he advertido desde hace un buen rato, de que en general esta va a ser una tendencia para las próximas décadas en el mundo ante esta inestabilidad y estas tensiones crecientes entre las potencias económicas. Entonces me parece que el plan de Claudia Sheinbaum pues busca prevenir los posibles efectos que pueda tener revertimiento de la época neoliberal, este revés que está padeciendo las estructuras que se construyeron durante el neoliberalismo, y los neoliberales acá en México pues fueron tan irresponsables que dejaron al país en una situación muy susceptible, muy vulnerable, precisamente a medidas de esta índole. Ellos, por ejemplo, pues desmantelaron varias de las plantas de electricidad para que usaran gas natural que no tenemos, que hay que importar desde Estados Unidos, entre otras chuladas que nos heredaron los irresponsables neoliberales que ahora están pegando el grito en el cielo de que estamos regresando al echeverrismo y cosas de esta índole. Pero pues yo me pregunto cómo pretendían mantener estas medidas neoliberales, si se están cancelando de facto, pues los acuerdos comerciales con Estados Unidos ante estas presiones económicas que está enfrentando o padeciendo el hegemón. En el caso del gobierno de Estados Unidos y que está tratando de encontrar culpables en otros lados, igual que busquen culpables con el tema del fentanilo o con el tema del narcotráfico que ellos crearon, pues ahora están tratando de buscar otro tipo de responsables y Trump le está achacando la culpa a que otros países han abusado de ellos, pobrecitos, de los imperialistas estadounidenses y que por eso ahora va a castigar al resto del mundo imponiéndoles medidas arancelarias, cuando es evidente que está utilizando este mecanismo como una medida de coerción que pues ya son los coletazos que está dando el imperio desahuciado en sus últimas, en una debacle muy importante. Además de eso, tienen problemas muy severos de deuda. Cada 3 meses tienen que seguir subiendo el techo del endeudamiento en Estados Unidos, que crece a un ritmo acelerado y en algún momento les va a tener que estallar esa burbuja, porque es imposible que crezca exponencialmente de manera infinita sin que haya ningún tipo de consecuencias. En algún momento les va a estallar en la cara. Y por todas esas razones me parece muy pertinente y muy sensato de parte de Claudio Sheinbaum, pues este plan de industrialización para reactivar la industria. Estas medidas de sustitución de importaciones todavía lo está manejando como una medida para proteger a la industria mexicana desde las importaciones chinas, para integrar la región de Norteamérica, un poco para tratar ahí de sobrellevar estos embates de Donald Trump, pero me parece que pues México debe de apostar al mercado interno. Por eso también hicieron un llamado muy enfático a la élite empresarial, a las cúpulas económicas que estuvieron ahí presentes en el anuncio de este informe, a que pusieran mucho énfasis en pagar buenos salarios a los mexicanos, porque se necesita precisamente reactivar el consumo interno. Hubo otras medidas que por ahí pasaron un poco desapercibidas y no tanto en el plan económico, sino en el discurso de los 100 días que dio Claudia Sheinbaum, que a mí me llamó mucho la atención, que fue estos llamados o este anuncio de que va a reactivar la industria automotriz con el proyecto este de Olinia, pero también con software libre. Ese me llamó mucho la atención. Que lo mencionó, pasó por ahí un poco desapercibido, vi algunas notas que rescataron y me parece un proyecto muy interesante, eso de que en México se genere software libre. Eso también va a implicar pisar callos muy fuertes para los cuales hay que estar conscientes y preparados para ello, pero me parece que son medidas que se tienen que adoptar ante este derrumbe ya así definitivo del modelo neoliberal en el mundo. Ya creo que ya no hay dudas al respecto.
Este, y que de alguna manera, pues, va a haber que sortear con estos asuntos. Vamos a ver cómo se va a dar la renegociación del TEMEC en 2026. Posiblemente se vayan a seguir manteniendo algunos sectores que beneficien tanto a México como a Estados Unidos, sobre todo con el tema de la agroindustria. Pero en todo el tema de las manufacturas creo que va a haber mayores problemas para ello. Y a final de cuentas, pues también evidencia el fracaso del modelo neoliberal en México, porque yo investigué mucho sobre el tema, platiqué con economistas y demás, y básicamente ellos explicaban, recuerdo mucho de un economista de la Universidad de Anáhuac, con el que platiqué, experto en comercio exterior, Arnulfo, no recuerdo su apellido, que estuvo presente en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y demás. Y él mencionaba, pues bueno, pues es que el problema del Tratado de Libre Comercio de América del Norte para México, pues es que nosotros estamos exportando importaciones en el caso de las manufacturas. México, por ejemplo, es potencia en dos sectores de manufacturas, el armado de automóviles y las pantallas o las televisiones. Que se ensamblan también en buena parte de la frontera de México y se mandan para Estados Unidos. El asunto es que estos automóviles y estos dispositivos electrónicos se acaban nada más ensamblando porque todos los componentes vienen principalmente de China. Entonces tú nada más pues, los ensamblas y los mandas, pero no estás generando cadenas de valor agregado, que fue algo que también se comentó en el anuncio de este plan y me parece muy positivo que más allá de que se vaya a implementar o no, o hasta qué punto se va a poder profundizar en este tema, que por lo menos al inicio del mandato de Sheinbaum haya esta visión de recuperar la industria mexicana, porque a final de cuentas es lo que permite contener muchos de los embates de las potencias colonialistas. Y si no, pues pregúntenle a China. Precisamente el gran conflicto que tienen hoy las potencias colonialistas con China y con el bloque de los BRICS es que precisamente están incrementando su capacidad de producción en varios ámbitos. Estaba por ahí también el jefe de la OTAN muy preocupado, pidiéndoles a los países de la Unión Europea que invirtieran más dinero en gasto militar, porque por ejemplo Rusia pues produce en 3 meses lo que ellos producen en un año. En términos de material bélico, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta capacidad de producción de los países emergentes pues es lo que permite lidiar un poco con los embates de las potencias colonialistas y por eso me parece una medida muy sensata y muy pertinente, más allá de que hay que seguir estudiando con minuciosidad, con lujo de detalle y con lupa las letras chiquitas de este plan. Está todo el tema de que es un documento que estaba circulando, había unos apartados sobre la industria minera que podían ser preocupantes, como reactivar la minería a cielo abierto, aunque en el documento oficial que difundieron desde Presidencia de la República no venía este apartado. Entonces yo no lo tomo como una postura oficial todavía. Puede ser que esté ahí tras bambalinas en las negociaciones y por eso hay que mantenernos cautos en algunos apartados, pero en lo general me parece una medida positiva. Ok, perdón, Ahí había está. silenciado el micrófono. Manuel, bueno, con respecto de la estrategia del fomento industrial, que por ahí tenemos, creo que la imagen 13 del día de ayer, mi querido Asael. Pero bueno, en el Plan México, pues se habla ya que se va a industrializar el país y se hablan de 100 polos de desarrollo, ya no solamente los 10 polos de desarrollo del corredor interoceánico, sino ya incluso ya mapeado, ya tienen ubicados, ya tienen los terrenos y se hablan de 100 polos de desarrollo o polos de bienestar, como le llaman, y este decreto de relocalización. ¿Cuál es tu opinión sobre estos puntos? Pues, digamos, va a ser un asunto contrastante porque por un lado van a generar muchos empleos si se llevan a cabo de buena manera, pero también van a generar conflictos y tensiones entre las comunidades que van a tratar de seguir siendo despojadas para que se instalen estos grandes proyectos de infraestructura. Va a ser una constante un poco similar a lo que vimos en algunos momentos con el Tren Maya.
que fue parte de la polémica sobre la construcción de estos proyectos de infraestructura. Siempre que se crean proyectos de infraestructura o proyectos industriales, pues hay sectores de la población desplazados. Entonces también eso debe de cuidar mucho cómo van a hacer o cómo van a implementar ese tipo de medidas. Lamentablemente, pues es una de las dinámicas del capitalismo en el que seguimos inmersos. Se acabó el modelo neoliberal en el mundo, pero no se acabó el capitalismo, que es en donde de repente algunos creo que a veces se genera un poco de confusión. Y pues va a ser las dos caras de la moneda. Igual temas como esta parte del despojo de las comunidades, también lo vimos, o algunas protestas con el proyecto del corredor transísmico, del tren transísmico de López Obrador, que pretendía conectar los puertos de Salina Cruz con Coatzacoalcos principalmente, y que se está convirtiendo en una alternativa geoestratégica al Canal de Panamá, eh, y que de alguna manera pues también hay comunidades que se resisten a este tipo de proyectos de infraestructura. Y pues tiene estas dos partes, ¿no? Por una parte va a haber más dinero, pero también pues va a haber más contaminación, va a haber otro tipo de medidas que se detonan a partir de los proyectos industriales. No hay forma de conciliar esto, no podemos ser ingenuos, no podemos, por más que se diga sobre las energías renovables y los planes verdes y demás, pues la industria genera un impacto sobre el medio ambiente habría que ver hasta qué punto se puede contener, pero va a ser difícil este asunto. El problema es que tampoco es una solución quedarnos en donde estamos ahorita, porque esto precisamente genera una gran condición de vulnerabilidad para todo el país. Entonces, ante los embates y ante las crisis económicas que se puedan detonar y que van a afectar de manera generalizada a todo México, precisamente por las dinámicas de la economía. Entonces, me parece que en general, no solo México, sino los países en el mundo, van a estar adoptando pues muchos rasgos del modelo chino, que realmente son proyectos estatistas con un estado fuerte, un estado con respaldo popular, gobiernos con respaldo popular, que tratan de utilizar esa plusvalía para reinvertirlo en proyectos sociales, como los mismos programas sociales que está tratando de invertir la 4T, que también en algún momento recordemos que hoy México es un país joven. El promedio de edad está más o menos, según los últimos datos que recuerdo, alrededor de los 28, 30 años de edad, pero que con el paso del tiempo, este bono demográfico que desperdiciaron de manera extraordinaria los neoliberales, se le va a revertir a México y va a haber un momento dentro de un par de décadas en el que la mayoría de la población pues ya va a estar en condiciones de cobrar pensiones del bienestar. ¿De dónde se va a sacar ese dinero si no se aumenta la producción? Entonces, son medidas que pueden ser polémicas, que van a generar otro tipo de problemas, que van a generar descontento entre algunos sectores, pero que son necesarias para fortalecer a México ante los embates del exterior y ante la misma dinámica del capitalismo. Entonces, me parece que una manera de sortear con estos problemas es aumentar la producción. Ojalá que también acompañado a estos planes de industrialización se fortalezcan las medidas en contra de las compañías contaminantes, cosa que no ha sucedido. Ahí está el caso del río Santiago en Jalisco, que también yo he documentado cómo están causando una epidemia de mortandad infantil y en jóvenes menores de 30 años que tienen insuficiencia renal crónica, que es un tema que ahí en el sexenio de López Obrador se metió la mugre debajo del tapete nada más, y que sigue la catástrofe después de que industrias como Honda, Hershey's, entre otras, vierten sus desechos al río, y todos los contaminantes se los está, pues literalmente los está consumiendo la población de manera indirecta por el agua contaminada del río. Entonces, me parece que este caso del Salto Jalisco tiene que servir como referente de los problemas que también conllevan estos corredores industriales si no vienen acompañados de una serie de medidas para proteger a la población, y creo que en eso hay que poner mucho énfasis. No puede haber
procesos de industrialización para que nada más se beneficien los de arriba, las élites capitalistas, mientras se exterminan a poblaciones enteras. Entonces, este proyecto de industrialización sí está muy bien, pero debe de ir acompañado de medidas de esta índole. Hasta el momento, tanto la población del río Santiago en el Salto Jalisco y las comunidades aledañas, como también la población que fue muy severamente lastimada por los tóxicos vertidos en el río Sonora por una minera de Grupo México que sigue impune hasta el día de hoy, pues son ejemplos de las tragedias humanitarias que se pueden detonar a partir de estos proyectos de industrialización. Entonces, sí está muy bien el rollo de producir y demás, pero tiene que ir acompañado de otro tipo de medidas que es así. Yo no vi mucho en el proyecto de Sheinbaum y hay que decirlo y hay que mencionarlo, porque ya tenemos algunos casos muy lamentables de lo que ha generado este modelo de la inversión extranjera que tanto cacarean en la prensa corporativa, que no ha generado o no ha detonado el crecimiento económico a lo largo de la era neoliberal. Pero que sí les ha llenado el bolsillo a las grandes transnacionales. Entonces, Sí. esta experiencia no se debe de repetir, se debe de aprender de ellas, se deben de revertir esas situaciones, se debe de compensar a la gente que ha padecido esos estragos, pero también veo difícil que México se mantenga en un proyecto económico, político, estratégico, sin que se incrementen los niveles de producción, lamentablemente. Ya. Gracias, gracias, Manuel. Manuel, hay un video que presentamos ayer, déjame cambiar de tema, precisamente de Rusia Today, del Sergei Lavrov, este ministro de Asuntos Exteriores de Rusia. Vamos a pasar este video. eh, Ahora tiene que ver con el ámbito internacional y con una declaración que a nosotros se nos hizo lamentable con respecto de la pretensión de los anuncios que ha hecho Donald Trump con respecto de Groenlandia. Vamos a pasar este video y te escuchamos ahorita de regreso. Todos deben respetar la integridad territorial de los estados cuyos gobiernos representan a toda la población que reside en ese territorio. Si Groenlandia considera que Copenhague no representa sus intereses, los intereses de su población, entonces esta isla tiene el derecho de su autodeterminación. Todos. Pues bueno, pues imagínate si todos los países de la ex Unión Soviética tuvieran un planteamiento como el que está haciendo Lavrov, que nos parece que es todo un guiño al gobierno entrante de Donald Trump. ¿Cuál es tu valoración sobre esas declaraciones? Sí, pues yo creo que sí, efectivamente sí es un guiño al gobierno de Donald Trump, pero también sería incongruente que Rusia asumiera otra postura cuando es precisamente lo que ha ocurrido con la región del Donbass, decidieron ya no pertenecer a Ucrania, hubo referéndums y son formalmente parte de Rusia. Entonces también sería una incongruencia por parte de Lavrov decir otra cosa. Evidentemente que ellos ven como, desde Rusia, se percibe como un posible aliado, Donald Trump, que ha dado señales de que va a acabar el conflicto en Ucrania y es una de sus prioridades y de sus intereses geoestratégicos, mientras que del otro lado, en Copenhague, los daneses están diciendo que estos intentos de Trump de apoderarse de Groenlandia, pues fueron infundidos por ahí lo decía, lo publicó la cuenta de los BRICS, por ejemplo, ¿no? La inteligencia danesa dice que Rusia le habló al oído, le susurró al oído a Donald Trump para que se apoderara de Groenlandia, lo cual me parece pues que no es, la inteligencia danesa al parecer no es tan inteligente, porque pues es un disparate, ¿no? Es curioso cómo
todos los males se le achacan inmediatamente a Rusia y me parece que es un error cuando evidentemente pues hay intereses y hay perspectivas. Yo lo dije desde su momento. Rusia puede percibir a Trump como un aliado potencial para ciertos intereses como el tema de Ucrania. Pero en el caso mexicano, pues a nosotros nos hubiera sido más conveniente Kamala Harris en este caso, y lo dije durante las campañas, ahí está registrado. Entonces, pues me parece que es una postura, pues atendiendo los intereses geoestratégicos de Rusia, y me parece más increíble, pues de repente ver algunos reportajes como el del País. Ir en este mismo sentido de que el gobierno danés ha sido muy malévolo exterminando a la población indígena local y que les convendría más irse a Estados Unidos, donde también han sucedido cosas de esta índole, ¿no? Entonces, pues es un asunto complicado, pero que realmente pues evidencia estos conflictos y estos roces entre el decadente imperialismo estadounidense y vamos a ver qué genera esto en sus aliados de la Unión Europea. En la Unión Europea le apostaron mucho a esta alianza, a convertirse en un protectorado de Estados Unidos, y ahora que Estados Unidos está amagando con hacerse de Groenlandia, pues vemos posturas encontradas sobre este tema. Incluso a mí me ha llamado la atención que incluso por momentos se percibe que Dinamarca estaría dispuesto a ceder Groenlandia a Estados Unidos. A final de cuentas, no tiene mucho con qué sostener esa propiedad, digamos, o ese territorio, pues simplemente porque Dinamarca es un país muy pequeño, con una economía muy pequeña, que a lo mejor tiene niveles de bienestar muy altos, pero que no tienen con qué competir al poderío militar de Estados Unidos, y va a haber una campaña muy fuerte para tratar de independizar Groenlandia. Si los ciudadanos en Groenlandia deciden separarse de Dinamarca y eso, pues me parece muy bien. Este asunto de Pero sumarse a esta... Manuel, no, perdón, pero aquí en esta parte, yo sé que estamos pasando imágenes de Rusia Today, trabajas en Rusia Today y que el planteamiento que está haciendo el gobierno de Rusia, pues a mí me parece pues alentar, ¿no? La propuesta o los intereses de Donald Trump y hacer esas declaraciones en ese momento, pues cualquier país de la ex Unión Soviética pues podría considerar, bueno, pues si consideramos que Rusia no, eh, pues, o cualquier región, si considera que Rusia afecta a sus intereses, pues marcar una distancia. No sé, Manuel, ahí sé que es un tema que tal vez es complejo por Pues a mí donde... se me hace más incongruente, o sea, resaltar tanto esa parte de Rusia, cuando al mismo tiempo pues se le ceden muchas otras pretensiones a los países occidentales. Pues, ¿por qué no entonces también defendamos la postura del gobierno español y su en contra de la independencia de Cataluña, por ejemplo, No, pero mira, en ese sentido, ¿no? nosotros, no, Los pero nosotros, catalanes tienen derecho a decidir si se quieren separar de España. Aquí, por supuesto, en el caso de Groenlandia, claro que hay un interés geopolítico de Estados Unidos de esa situación, y como ya lo acabo de mencionar, hay también pues una alianza potencial o un guiño de Rusia para tratar de aliviar el conflicto en Ucrania. Eso es completamente entendible. Pero digamos, atribuirle todo esto a Rusia nada más, pues me sí, parece no. inequitativo. No, y mira, tú sabes a lo largo de estos años que comúnmente pues coincidimos, ¿no? En la gran parte de los planteamientos o el análisis que tienes, hay una afinidad. En este caso, pues sí me llamó la atención esta declaración que me pareció pues innecesaria, pero como dices, pues es la clase política haciendo realpolitik y pues es un asunto estratégico también cuando Rusia pues tiene a la Unión Europea, a Estados Unidos, al Estados Unidos de Joe Biden en contra y le han intentado apretar de todas las maneras posibles, cosa que tampoco hemos estado de acuerdo. Nada más este planteamiento sobre Groenlandia es el que no coincidíamos. Y sabemos también que la gran cantidad de los medios corporativos
occidentales son anti-Rusia, anti-Putin, anti-Nicolás Maduro, anti-Miguel Díaz-Canel, y en fin, eso es algo que tenemos muy, muy presente. Eso no quita que pues, no podamos ser críticos a veces también cuando pues, hay posiciones políticas con las que no coincidimos o no nos parecen, ¿no? Sí, a lo Eh, mejor no coincidimos acá, pero pues son los intereses geoestratégicos de ellos, o sea, o qué esperaríamos que hiciera Rusia, que acabara apoyando a quienes están promoviendo la invasión en Ucrania, pues me parece pues ingenuo pensar que eso va a suceder. Ujú. Ya, pues sí, así es, Manuel. Déjame nada más porque nos quedan ya 4 minutitos para hacer un balance también de este planteamiento de ya la llegada de Donald Trump, Manuel Hernández Borboya. Ayer hubo una audiencia con Pete Hegseth, que será el nuevo secretario de la Defensa. Es casi un hecho que será, y es un promotor de invasiones también en otros países y de incluso ha planteado en algún momento con la posibilidad de lanzar misiles dirigidos a cárteles de la droga, sea de México o de otros países. ¿Qué decir al respecto sobre eso, Manuel? Sí, pues es parte de la agenda del imperialismo estadounidense, pues también por eso van a mandar a su boina verde, agente de la CIA, experto en balcanización y en operaciones encubiertas, para seguir asusando con el tema del narcotráfico, igual que utilizan a grupos terroristas en Medio Oriente, como acabamos de ver en Siria, donde en estos espacios se decía que los sirios estaban bailando de felicidad. Precisamente por la manera en que Al Qaeda se hizo del poder, pues yo quiero ver ahorita cómo están las mujeres sirias en una situación bastante vulnerable, precisamente por cómo se ha maquillado toda esta situación en la prensa corporativa. Y lo mismo van a intentar aquí en México. Es evidente esta dinámica histórica de la hegemonía estadounidense por tratar asediar a México, a los países que se opongan a este tipo de dominación, y lo acabamos de ver de manera clarísima y contundente en Venezuela, con unas coberturas bastante patéticas por parte de buena parte de la prensa corporativa, tanto en México como pues en toda Iberoamérica, en toda la región de habla hispana, y también pues, en la prensa globalista. Ya Maduro anunció, por ejemplo, restricciones a las embajadas y al personal diplomático de países, de lugares como Países Bajos, de Holanda, eh, precisamente como una respuesta a estos intentonas golpistas, pero ahora lo que vemos es indignación de la prensa globalista por este tipo de respuestas. Se malacostumbraron a que podían meter mano en muchos países sin que hubiera consecuencias, y ahora pues están criticando esta situación. Entonces, me parece que es una situación eh, pues lamentable, la manera en que va a seguir creciendo estos asedios de la hegemonía estadounidense. Ya también vi algunos rasgos, vi por ahí una nota de Carlos Loret en Latinus, que ya sabemos de qué línea van y cómo se las gastan, precisamente para eh, precisamente están ya previendo que México va a responder a todo el asedio con la crisis del fentanilo, con el tema de, bueno, pues ustedes permiten la entrega de armas. El otro día vi esta nota de Loret diciendo que según el gobierno de Estados Unidos ya identificó 5 rutas por las cuales los traficantes de la droga en México traen armas desde Estados Unidos. Es decir, ya también van a empezar a lanzar por ahí, y van a ver cómo va a empezar cada vez a sonar más ese asunto, el tema de que son los mismos cárteles de la droga en México los que traen armas, y que precisamente por eso hay que invadirlos antes de que se sigan armando con mayor virulencia, cosas de esta índole. Y es pura propaganda, son juegos de propaganda de cómo tratan de instalar e instaurar ciertas ideas, mientras aquí en México, pues la verdad, el grueso de la prensa pues es bastante dócil, bastante comodina. No hay trabajos que vayan a fondo
con esta situación y que permitan responder con contundencia a la farsa del narcotráfico que se ha instaurado desde hace 50 años, desde que Nixon declaró su guerra contra las drogas, en donde realmente pues, el narcotráfico ha sido la coartada para que hagan y deshagan a su antojo en toda América Latina y que han destrozado países enteros para tratar de someterlos. Entonces me parece que pues es un episodio más. Ya también estamos viendo ahí cómo se está perfilando la política exterior con el golpista Marco Rubio, experto en incentivar golpes de Estado en lugares como Venezuela, Bolivia, etcétera, etcétera. Y pues va a ser con lo que va a haber que lidiar en los próximos años frente a los embates del hegemón.